Muy bien, continuando con esta quinta parte del primer capítulo del libro de Metodología de la Animación Consciente, el arte de animar títeres, pues que continuamos explicando este método. Obviamente es solo un método, es una manera de mover títeres. Como podrían haber miles de maneras de hacerlo, ojalá que cada titiritero encuentre la suya. Si existen 8.000 millones de personas, cada uno haría bien en descubrir su propia conexión de primera mano, sin dejarse llevar por rumores regionales acerca de seres mitológicos. Lo que hace falta es que haya tantas conexiones reales como seres humanos hay. O sea, no hay una sola manera de conectarse al arte de los títeres. Hay, obviamente, muchísimas. Esta es una. La animación consciente está lejana a hacer de este camino una religión de ídolos, sino más bien por el contrario, un intento de emanciparse de todas las tendencias de presión teológica para ser libres y así dejar ser al espíritu en libertad. Dicen las investigaciones antropológicas que la primera religión originaria fue el chamanismo, que contempla que cada fenómeno natural es regido por una divinidad. Es el animismo puro. Entonces nos remitimos a las raíces del chamanismo como animismo puro. El principio de la libertad de movimiento es básico para que haya animación. Si el libre albedrío no existiese en el títere, no habría lugar a la improvisación, a salirse del guión y a tener una vida propia. Y volveríamos a caer en lo mismo. Hablar de manipulación es preestablecer un texto y recitarlo mecánicamente. O sea, dejarle un espacio al títere para que pueda también, como tomarlo de la mano simplemente. No meterle nuestras ideas y nuestras formas, sino sorprendernos ante sus propias formas. Eso es parte de lo que conocemos como improvisación un poco. Y a esto se remite la metodología, a mover los títeres de una manera libre. Si el que interpreta puede atravesar las barreras de otros reinos, podría intentar traer de ellos el encanto, el ritmo y el movimiento sutil para ofrecerlos en el arte final del espectáculo. Se trata de una elevada misión que puede parecer complicada, pues requiere de concentración, paciencia, confianza, entrega, actitud lúdica y amor al arte. Es un montón, ¿no? Muchas cosas. La condición de un titiritero animista parece imposible de alcanzar viéndolo de ese modo, aunque recordemos que todo es solo un juego, sí. El conjunto de todas esas habilidades no es más poderoso que simplemente tener la pura conciencia de que estamos jugando un juego sin normas. Pero ¿qué tipo de juego? Claro, digo un juego sin normas, pero hay que tener investigación, estudios para comprender las normas y trascenderlas, poder saltarlas o danzar o jugar con ellas. No significa que no hay que aprenderlas. Todo juego tiene sus reglas, pero ¿qué tipo de juego? En India, la palabra lila se considera como un tipo de equilibrio entre las fuerzas opuestas de lo flexible y lo rígido, lo sagrado y lo profano, que es llamado juego divino. Este juego es como el sello de un yin-yang en continuo movimiento entre las fuerzas maravillosas de su lado divino y las fuerzas ingenuas de su lado travieso. Pues ya lo decía Jung en lo que hemos estado estudiando anteriormente en los anteriores capítulos. No todo depende de nosotros, hay fuerzas externas. Comprender esto hace que la animación sea consciente. Entender que todo depende de nosotros es inconsciencia. El lila es un tipo de juego en el cual todo se origina desde la evolución, el aprendizaje y el arte. El lila es tan innato que es nuestro primer lenguaje.
Es el juego sagrado de la creación, liberado de las reglas y exigencias, decidido a explorar y que mantiene a quien participa con actitud flexible y adaptable. El lila no tiene vinculación con la limitación o las normas aplicables al guión, sino más bien con la circunstancia que ocurre en el momento, como alguien que dio un grito en el público, o un perro que movió la cola, o una muchacha que sonríe al pasar, o una lluvia intempestiva que cayó. Es la reacción que se improvisa y es la piedra angular del humor. Claro, si no aprovechamos esas cosas que ocurren, significa que no estamos vivos. Si te llueve y no miras para arriba, o no te cubres, o no reaccionas, significa que no estás sintiendo la lluvia, ni la vida, ni el teatro, ni absolutamente nada, ¿no? Este juego de creatividad divina no debe tener una explicación lógica y se legitima cuando emana de él espontaneidad nata. Bueno, el clown lo trabaja un poco, ¿no? No deja pasar nada sin tomarlo y convertirlo en humor. A través de integrarse en el juego, el ser humano se experimenta a sí mismo, pues su personalidad está en la mesa, mientras el mundo se detiene, o en el teatrín, mientras el mundo se para por un momento. El artista se halla inmerso en la fascinación del juego, con la conciencia intensamente concentrada en el manejo de su herramienta, para nuestro caso, en el manejo del títere. Pero puede ser un artista que tenga un pincel, una guitarra, un tambor. Tantas cosas pueden cobrar vida en el arte. Apartado de la conciencia, espacio temporal. Por eso se dice que el arte puede parar el tiempo. Claro, no es que detengas el tiempo de la calle o del público. Es que por un momento detienes tu propio tiempo. Y en ese paréntesis ocurre el teatro. Justo me estaba acordando de esto. Y aquí está escrito. En Panamá pude apreciar a un excelente expositor de lila. Un mimo que imitaba la impronta de cada persona que estaba en la calle. Por su ruedo callejero pasaban niños, madres, viajeros, que pese a sus nervios y desconcierto entraban en el fascinante juego del artista. El mimo estaba vivo. Se subía a un colectivo, se subía a otro y se bajaba y jugaba con todo lo que estaba a su alrededor, todo. Nada se perdía. Eso es arte vivo. Daba lo mismo a un grupo de turistas que una bicicleta o un perro. Él aprovechaba cada cosa a su favor para crear las situaciones más divertidas. No contaba con ningún guión preestablecido y ninguna persona presente podía contener la risa. En vivo es una de las cosas más graciosas que pude ver a este señor. Ni sabía qué iba a hacer. Se trepaba, jalaba, imitaba a las personas. Muy, muy gracioso. Los recursos miméticos y de improvisación que no se pueden medir con los mismos parámetros de la habilidad técnica pueden hacer la diferencia entre, eso es muy importante, entre hacer de cuenta que esté sucediendo o que realmente esté sucediendo. Claro, muchas veces en clases de teatro, haz como que estás tosiendo, haz como que te dio pena. No hagas como que te dio pena ni como que estás tosiendo. Tose y que te dé pena. Que realmente esté sucediendo. Darle naturalidad a la escena le otorga frescura, movimiento, la hace verosímil. Y además está decir que la actitud creativa fluye mejor en un clima exento de tensiones, en la medida de lo posible, en el cual el actor se sienta en confianza, relajado, y con la comodidad de actuar a tiempo, jugar con el tiempo, ¿no? Por eso decía que no existe el tiempo en el teatro. Puedes jugar con él como tú quieras. Una escena rítmica le da a los personajes espacio de respirar, de pensar, y en el transcurso de esas acciones cotidianas, internas, de movimientos, ya reflexivos o ya pausados, el público se va reflejando en la realidad de cada arquetipo e identificándose con las reacciones de esos roles. Muy importante en el teatro la identificación, no solamente entre
el público y el actor, sino entre el público y los demás que están en el público. Cuando sí, eso lo hice, y te miras cómplicemente con la otra persona. La otra persona también hizo lo que el actor está haciendo. Y entonces ya hay un intercambio entre el público. Eso también es el teatro. Si tú eres el único espectador, pues eso no existe y deja de ser teatro. En el caso de las cajas Lambé, por ejemplo, el fenómeno del teatro se transforma muchísimo porque es con quién compartes. Con otro que vio la función antes que tú, pero ya no es la misma función, a no ser que sea pues un robot el titiritero. Asimismo existen ejercicios prácticos en el capítulo final del libro, que aunados a estas primeras consideraciones, y sin olvidar el juego libre, son parte de diversas dinámicas usadas en talleres de animación consciente. Practicando de esa manera, cada cualidad de sus movimientos queda manifiesta y justificada. Claro, en estos videos solamente podremos estudiar la parte teórica de la animación consciente. La parte práctica solamente puede ocurrir personalmente en talleres. Y bueno, en este momento del video también te pido que consideres dar un apoyo. No solamente estoy entre intelectuales y artistas para pedir su like, eso pasa entre cualquier persona, entre cualquier fan o entre cualquier público. Lo que me interesa son los comentarios, crear realmente un debate entre otra gente que también esté pensando en esto. No creo que sea el único que inventó un método, deben haber muchos titiriteros que tienen uno. Les recuerdo que este libro costó mucho trabajo, mucho esfuerzo hacerlo. Para mí fueron más de 20 años de investigación. Quiero difundir el método y bueno, es una metodología de mucha utilidad para quienes quieren replantearse el hecho de hacer títeres y no solo moverlos, sino estudiar parte de su filosofía, de su psicología, de su religión. Sí, es una metodología. Sí tuvo que haber sido pasado por un tamiz académico para poder llegar a ser una metodología. No son solamente delirios de trasnochador, son muchos años de experiencia. Llevo 29 años haciendo títeres y bueno, de esta manera pues es mi aporte al mundo titiritero. Y todo el contexto que envuelve al arte del títere, sobre todo la historia, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué relacionamos que el títere está destinado a los niños en los últimos 120 años? ¿Cuál fue su función original? Vamos a seguir investigándola en los siguientes capítulos. Con la activación orgánica de mecanismos de títeres y marionetas se consigue manifestar y evocar más fácilmente a seres vivos que, por ejemplo, con los recursos limitados que tiene un objeto. Es más accesible al público asistente ver sus más profundas sensaciones reflejadas en las expresiones antropomórficas de un títere que lo refleje de manera que con él se identifique. A que ocurra el mismo proceso, por ejemplo, con una cafetera. Bueno, pues yo ya usé a ver, que tengo aquí entre mis cositas. Usé esta tetera. No es una cafetera, es una tetera. Bien. Y claro, a ver, identifícate con ella. Pero, ¿qué pasa? Mira. Ahora identifícate con ella. Un ojito aquí. Una manito aquí. Mientras más lo humanizamos el objeto, más te puedes tú identificar con él. Y entonces pasa a ser un sujeto. Si yo me pongo a jugar, perdón, aquí mis anteojos, ¿no? Si me pongo a jugar con este objeto, puedo sí puede ser identificable con alguien, ¿no? Entonces ese es un teatro de títeres. Esto es un objeto. No.
no tiene capacidad teatral, no puede hacer más que un atrezo en escena. Por eso es que pensamos que en la animación consciente solamente podemos mover títeres. El objeto no tiene la factibilidad de ser animado. Si lo animas, ya pasa a ser un sujeto. En el lenguaje, pues el sujeto es el que le pasan las cosas. Al objeto no le pasa nada, no está, es solo un objeto. Pero es solo un objeto. Pero bueno, si pasa a convertirse en un títere o en un personaje a través del proceso de la humanización o caracterización, volverlo zoomorfo, antropomorfo, entonces te puedes reconocer en él. De otra manera, pues no existe el teatro de objetos. Ambos pueden ser animados, el sujeto o títere y el objeto, pero uno lleva evidentes ventajas escénicas y es creado específicamente para el fin interpretativo en relación con el otro. Depende de uno si quiere peinarse con un peine o con una cucharita de té. Los objetos son unívocos, tienen una función y tal vez en un ejercicio teatral puedan tener más, pero el que tiene la función escénica es el títere o el actor. Los ejecutantes de teatro objetos afirman haber tomado prestados muchos elementos del teatro de títeres. Estamos en presencia de artes parecidas, pero no iguales. Artes relacionadas al teatro de títeres, pero más correctamente derivados del uso de muñecas, antigüedades, maniquíes y demás objetos no ensamblados con fines artísticos, que poco a poco han pasado a ser parte de los estandartes emblemáticos de los festivales. Claro, aún no entiendo cómo se pueden meter objetos a un festival de títeres. Recuerdo que aquí, bueno, el lugar en el que vivo es muy pequeño, cada vez es menos pequeño, ¿no? Pero en su momento hizo el primer festival de teatro y me invitaron, tanto a mí como al mago del pueblo. No sé qué dijo el mago, pero yo dije, yo no tengo que estar en un festival de teatro, yo hago títeres. A la insistencia, pues fui, ¿no? Pero, claro, el teatro de títeres es una categoría, la magia es otra, y lo que se considere como teatro de objetos puede pasar a tener su propio festival, ¿no? Como los mimos y los teatreros no comparten los mismos festivales, son diferentes, el clown. Entonces sí estamos en presencia de un arte que podría tener su propio festival. Yo creo que los títeres no tienen mucha familiaridad con los objetos. Presentar en escena utensilios de cocina, aseo personal o cualquier plástico de manufactura china es una señal inequívoca de que nos encontramos en tiempos industriales de sobreproducción de material sintético, tan desbordada que ya llegó hasta los teatrines. De la misma forma en que el microplástico ya es parte considerable del mar. Claro, no podemos tal vez evitar que una fábrica que produce 40.000 jarras nos presten una jarra para convertirla en una actriz. Eso está un poco chistoso, pero eso es un tema aparte, porque si ya vieron la película de La Cenicienta, ella en su periodo de aislamiento hablaba con candelabros, tazas y cucharas, pero en el momento en que le pones ojos, las ventanas del alma dejan de ser objetos. Entonces ya no eran ni candelabros, ni cucharas, ni tazas, eran personajes. Por lo tanto, no entiendo cómo puede funcionar un objeto en escena si no es como atrezo, con su función unívoca, servir el té. Tal vez podemos en algún momento, en un ejercicio teatral, jugar con esto. Pero el público no va a ver ejercicios teatrales a un teatro, va a ver teatro ya hecho.
va al teatro de títeres a ver títeres. Pues muy bien, aquí terminó el primer capítulo. Yo, si ustedes desean que yo siga con el segundo capítulo que se llama Animación versus Manipulación, pues pídanmelo. Ahí abajo pueden poner su comentario y cuando vea algunos pedidos pues voy a continuar con el libro completo. Y si no, pues seguiré poniendo material titiritero no relacionado al libro. Bueno, en cuanto al títere y al objeto, esto podría ser un capítulo aparte, ya que según tratados filosóficos, tratados del lenguaje, sí podemos analizar un poco la función del objeto en el teatro de títeres. Es una cosa muy reciente, ¿no? Pues si llegaste hasta aquí, agradezco muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad para poder escuchar y analizar todo lo que estamos estudiando aquí, ¿no? Muchas gracias por su atención y ahora sí, me despido. Si quieren un poco más de este libro, más información, que continúe analizándolo conjunto con ustedes, a pedirlo, a escribirlo, ¿no? Que tengan una bonita tarde. Hasta la próxima.